Estoy acá con Val de Bioastrología y Val tiene muchas cosas que nos va a contar. Vas a estar los 3 días en Expo Kármica, Sí. ya estoy al tanto, y el primer día vas a estar específicamente hablando de astromedicina. Voy a estar, Este, mira, te cuento, el viernes, sí, porque tengo los tres días, el viernes voy a estar hablando a las 14 horas, si no me equivoco, de esencias florales biolunares, que justamente es el método terapéutico de bioastromedicina. Entonces, en realidad todo Perfecto. está vinculado con lo mismo, ¿no es cierto? Así que ahí vamos a estar hablando del sistema de esencias, que es un sistema que he creado también, no es que es de la nada, sino que es un sistema integrado y que fue creado en base a la casuística médica, porque todo lo que yo he creado es en base a resultados obtenidos dentro del área de medicina integrativa. Entonces, no es tanto, la teoría viene después para poder explicar lo que yo he visto como resultados. Y ahí aparece este sistema de esencias biolunares como terapéutica de bioastromedicina. Sí, eso sería para Entonces, el el viernes. viernes vas a estar hablando de las esencias florales. Exactamente. Buenísimo. Estas son esencias que tomaste de Bach, pero también vos creaste tu propio sistema. Sí, bueno, es un poco, es interesante porque también ya de entrada entré en contra, perdón por todos los que estuvieron antes y hicieron las cosas metódicas y bien, y perdón por mi rebeldía, pero bueno, yo empiezo a estudiar esencias florales en un lugar bastante conocido acá en Buenos Aires, en donde arrancamos estudiando el sistema de Bach. Y teníamos ciertos lineamientos, ¿no es cierto? Como no mezclar demasiadas esencias florales, porque se entendía, ¿no? Porque es mucho para el organismo y No también, más de 7, claro, sí, exacto, no sí, más de sí. 3 de Pero eso, 4 claro, sí, sí, sí. total. Pero entendiendo eso, ¿qué pasó? Fui estudiando ese sistema principalmente y después fui estudiando otros sistemas, California, Bush, Schussler, Saint Germain, muchos, ¿no es cierto? Y lo que me pasó a mí puntualmente es que yo empiezo a trabajar formalmente dentro de consulta en el 2012 aproximadamente, dentro de las consultas médicas de este equipo de medicina integrativa, en donde ya el nombre te lo dice, no es solo medicina convencional, sino que además los profesionales integran con otros conocimientos. Y claro, yo empezaba a trabajar desde la parte energética como terapéutica, ¿no es cierto? Y era dar flores para ayudar a las personas en ese tránsito que estaban haciendo. Y ahí es en donde yo empecé a ver que tenía muchos sistemas en donde, por ejemplo, para trabajar el miedo, por así decirlo, yo trabajo mucho con medicina china también, entonces nosotros el miedo desde medicina china lo vemos en los riñones principalmente. Entonces yo veía miedo y de repente veía todos los vademecum y decía, bueno, para este sistema esta esencia es del miedo, para este otro sistema esta esencia es para el miedo. Y así tenía una cantidad enorme de distintas flores para trabajar lo mismo. Y como estaba trabajando dentro del área médica y lo había charlado diciéndole, gente, o sea, no vamos a dar medicamentos, pero vamos a mezclar muchas esencias para, en teoría, el mismo objetivo, a ver qué pasa. Y con el aval, porque es un poco eso, ¿no? Sentir que te apoyan desde ese lugar, fue bueno, hacelo. Entonces empecé a crear fórmulas combinadas, o sea, son fórmulas que están combinadas con otros sistemas. Y ahí empezamos a probar en darle a los pacientes. Lo loco, por así llamarlo, fue que empezamos a tener resultados muy rápido, ¿sí? Y más o menos de un mes al otro, porque viajaba todos los meses a diferentes ciudades y trabajaba con muchas personas, por ende empecé a tener casuísticas enormes con resultados. Y ahí empecé a decir, entiendo esto de no mezclar, pero evidentemente acá está funcionando. Y empecé a animarme, ¿no es cierto? A poner justamente todo, empecé a armar todos, y ahora tengo un montón de sistemas en realidad, que son fórmulas madres, le llamo, pero combinadas con otros sistemas. Y así fue que fui creando estos sistemas con sus propios métodos de abordaje, pero basados justamente en esos resultados. Y es desde ahí que nace, uno de los principales en realidad que yo trabajo es el de bioastromedicina, ¿sí? Que en realidad es por síntoma. Obviamente que lo puede usar cualquier profesional de la salud o cualquier terapeuta, pero con el tiempo también aparece el biolunas, que es algo como, si te puedo decir, es como, no es para tirarlo abajo, pero es más corriente, es más común, es algo que una persona sin tanta preparación
puede a través de la carta natal ya estar usando las esencias, porque estaba pensado principalmente para uno, para que yo tenga mi propio botiquín de esencias florales en mi casa y pueda trabajar en base a lo que yo considero, ¿no es cierto? Que cabe Perfecto. aclarar que yo, que estoy acá ahora, no creía en nada de todo esto, ¿sí? Que me parece importante. Eso te iba a preguntar, Eso me contame un parece poco cómo importante. empezó tu camino. O sea, porque te quería preguntar, por las 3 charlas ya me contaste una, la del Sí, día viernes de las esencias florales, sí, después te voy a preguntar por las otras 2, pero dale. contame cómo arrancaste. Bueno, primero arranqué como muchas personas se pueden sentir identificadas, en el caso de no sé nada, no soy nadie, estudié un montón de cosas en todos lados, pero no soy de ningún lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que no tengo título de ningún lugar, de nada. Que al principio me traía problemas, ¿no? Porque como tenés que terminar siempre inconclusa, pero después con el tiempo me di cuenta que también fue el tema de sentir que como hago cosas muy distintas a lo establecido, no me sirve a mí que ningún sistema me reconozca, porque después uno queda pegado también a ese reconocimiento, ¿no es cierto? O sea, es como que hay como alguna especie de lealtad que evidentemente esto de venir a crear un nuevo sistema es como soy mi propia lealtad, ¿no es cierto? Pero eso me llevó a estudiar un montón de cosas, pero ojo, teniendo en cuenta que mi madre es médica y chamana, por ende también tuve todo un tema de la rebeldía contra mi propia madre, en donde esta mujer que cree en cosas incomprobables, ¿no es cierto? Y en donde por el otro lado tengo mi padre que es ingeniero, o sea, de la otra parte yo me sentía como más identificada del palo de si lo veo, creo, y si no, ni me cuentes. Incluyendo también que tenía mucho conocimiento de personas que trabajaban en parapsicología, astrología, tarot, y que sabía y me constaba realmente de que eran lo que hoy nos pueden decir como chantas, ¿no es cierto? Entonces, claro, mi sistema era no creer nada de esto, más allá que sí leía y sí estudié numerología, o sea, me fui metiendo igual, pero descreyendo de todo esto. ¿Y qué pasó? El estar adentro de consultas, en donde uno de los equipos en donde participaba era el que dirigía a mi madre, entonces también estaba dentro de las consultas de mi madre, fue empezar a ver otra realidad. Y ahí es en donde yo me etiqueto como investigadora pseudocientífica, porque yo empecé a decir, acá está pasando algo más, que la ciencia no lo dice y lo niega, entonces hay que ir a donde evidentemente se maneja esto y es moneda común, pseudociencias, ¿no es cierto? Y ahí me di cuenta que una de las principales, o sea, vamos a decir, una de mis grandes talentos, por así decirlo, es derribar creencias. O sea, yo misma me di cuenta que terminé metiéndome en lugares en donde yo misma quebraba mis creencias de raíz, porque imagínate que era, no creo en nada de esto y empezar a ver, que es lo que más recuerdo, casos oncológicos, porque es como el área en donde más vi resultados, en donde la persona llegaba con un diagnóstico condenatorio que no tenía solución, ¿sí? O sea, ya no me quedan más que 6 meses de vida, yo lo veía, yo escuchaba, estaba dentro de consulta, veía todo lo que para mí también estaba mal gestionado desde la salud convencional, y fue como empezar a prestar atención y empezar a ver que las personas venían mes a mes. Y hoy en día hay personas con las cuales charlamos y demás que ya tendrían que haber estado muertas hace más de 20 años. Entonces, ahí obviamente era entender que el sistema convencional no tenía un montón de saberes por justamente estar negando esta otra parte que a mí también me pasaba, de que como no conozco y no lo puedo medir bajo el método científico convencional, lo descarto. Y ahí es en donde se activó alguna parte, bueno, tengo un Saturno, tengo mucha energía escorpiana, y fue como decir, acá hay algo más, acá hay otra cosa que no lo sabemos. ¿Reconoces ese momento exacto donde dijiste, Sí, che, sí, ¿sabes qué? Tic, a sí, ver, contame. sí, lo reconozco, fue en el 2012, estuvimos vinculadas, yo siempre estuve dentro de todo este mundo en donde coordinaba eventos que tenían que ver, que por ahí mucha gente conoce, a la abuela Margarita, que ya falleció. Sí, yo Bueno, también la conocí Bueno, personalmente. bueno, la abuela Margarita, muy loco porque la conexión que tuvimos con la abuela Margarita fue a través de mi mamá y un sueño en donde mi madre se encuentra en un sueño con la abuela Margarita
y la empiezan a buscar a ver dónde vivía la abuela Margarita y no había forma, y a través del sueño la abuela Margarita le dice a mi madre los caminos en México que tenían que recorrer para llegar a la casa de la abuela Margarita. Una amiga de mi madre agarra, hace el camino según el sueño de mi madre, y cuando entra la última parte se cruza en auto a la abuela Margarita, ahí la frena y ahí se ponen a hablar. O sea, eso, ¿viste esas cosas que decís? Ese fue el momento. Ese fue el momento en donde ellas empiezan. Entonces a mí me llega esto de vamos a traer a la abuela Margarita a Capilla del Monte Córdoba, vamos a hacer un evento, y ahí bueno, yo empiezo con la organización. Y a mí me tocó, y ahí es donde se me activa, a mí me tocó organizar el evento, estando con todo el equipo, y me tocó hacer varios temazcales con la abuela Margarita, pero me tocó hacerlos con mis padres, que yo veía a todo el mundo re feliz haciendo el temazcal, trabajando temas ancestrales y demás, y yo estaba adentro haciéndolo con mis propios padres. Y Wow. recuerdo el momento en donde en uno de esos ejercicios, adentro del temazcal, había que honrar a los padres. Imagínate, o sea, eran 2002, 10 años atrás, yo tenía 27 años, no tenía todavía el retorno de Saturno, ya era madre, pero era como, imagínate, mis padres eran como cosas pesadas y molestas, ¿viste? Y fue como, dije, bueno, lo tengo que hacer, o sea, hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y lo hice y lo tuve que decir en voz alta, estando ellos presentes, y ahí algo hizo un cric, un crack, un boom, y explotó todo, porque a partir de ahí se activó algo adentro mío, evidentemente, que ahí mi madre me dice, che, bueno, ¿querés ser parte del equipo, empezar a viajar, atender? O sea, se abrió todo ahí. Y para mí fue la abuela Margarita. De hecho, como todo ser humano, tenía un montón de mambos y quilombos y problemas. Y yo me acuerdo la frase que me marcó. O sea, yo tengo la frase que me marcó que la abuela dijo: cuando yo quiero algo, me lo pido a mí misma. Sí, ella lo decía en todas las charlas. Hermoso. Eso fue donde creo que me empoderé, no sé qué pasó, pero fue como algo cambió. Y desde ahí en adelante. Todo, desde ahí todo. Y me encanta, Val, yo amo las sincronicidades, y vos me contás esto y tu clic y México, y vos no sé si notaste dónde estoy. Justo tu entrevista a mí me cae en México, porque yo vivo en Buenos Aires, y tu entrevista me cae en México, la única que me cayó acá. Será una casualidad. Y eso son de esas, ¿no? Claro, pero a mí me gusta hacer comillas como diciendo, nada es casual, pero vamos a llamarlo así como para que la gente entienda, pero hay cosas ahí, hay cosas ahí. Y bueno, todo hay esto algo acá. De parte de mi madre también, ¿no? Que empecé a reconocerla desde otro lugar también, y ver que lo que ella traía, aunque yo no lo entendía y lo podía juzgar, servía, porque ahí está el punto. Yo no puedo opinar ni juzgar nada cuando veo los resultados, o sea, sigo siendo resultadista, ojo, pero es desde un lugar en donde es evidente, y no una vez, ni dos, ni tres, ni 10, ni 20, sino cientos, ¿sí? Cientos de veces ver que si uno sigue un método, ¿sí? Funciona. Pero obviamente hay cosas que hay que tener en cuenta, que uno lo va aprendiendo, como no se puede ayudar al que no quiere ser ayudado, o sea, no, podemos poner un 50, pero el otro 50 no es nuestra responsabilidad. Es del otro. Es del otro, y ahí también entender otras cosas que suceden también. Su libre albedrío, ¿no? También ahí, como si quiere o no quiere. Me encanta igual todo lo que es tu comienzo, entonces tiene que ver con un orden familiar, ¿no? Con poder ordenar, con poder honrar la vida que te fue dada, honrar a tu mamá y a tu papá, y desde ahí quizás crear otra cosa, ¿no? Fuimos creados y devolvemos creación. Así mismo es. Así mismo es. Y contame un poquito de las otras charlas también, porque sé que tenés la de biolunas, con toma de cacao, y la de astromedicina. Sí, como wow, y un montón, ¿no? Sí, tenemos bioastromedicina, va a ser el sábado a las 15 horas, ¿sí? De 15 a 17. En donde ahí, bueno, voy a estar presentando varias cosas, porque bioastromedicina es como también la parte del legado familiar. Bueno, yo soy una luna en Cáncer, en casa 5, oposición Júpiter-Marte en Capricornio, que eso habla también un poco de esto de crear cosas que vienen desde lo familiar,
pero también tienen su impronta innovadora, porque en el medio cielo tengo Urano en Sagitario, que me trae como romper modelos, y que viene de mi madre, ¿no? Porque mi madre es la que sale de la selva, del campo, y tiene conocimientos naturales, por así decirlo, y luego estudia medicina de grande para poder metodizar y entender cosas, ¿no? Entonces, yo sé que viene, ojo, mi padre también pionero en un montón de cosas, él ayudó a atender conexiones acá en Buenos Aires, en Telefónica, tirar redes, o sea, hay mucha energía como de pionero, ¿no? Y en el caso, bueno, de bioastromedicina es como, si se quiere, la vedette, ¿sí?, de todo esto, porque por ahí yo empiezo a darle forma al resto. Y en bioastromedicina voy a estar hablando un poco de lo que es el síntoma como puerta de entrada a memorias familiares y, por qué no, también a lealtades familiares, en donde sabemos que el cuerpo muestra lo que la parte inconsciente no ve y no puede sacar. Muchas veces se dice lo que callamos, el cuerpo lo dice, ¿no? Entonces es como, para mí el síntoma es la puerta de entrada a cualquier cosa. Si vos tenés un síntoma físico, mental, experiencial, vincular, no importa, cualquier cosa que suceda es la puerta de entrada de cosas que están pasando más atrás. Entonces, que están pasando más atrás en mi vida y que me callé, o que están pasando en nuestro árbol, ¿no? O que han exacto, pasado en nuestro árbol. Buenísimo. Eso. Es decir, si yo quiero trabajar el tema pareja, podría ser esto vincular que me decís, ¿no? Entonces, Totalmente. podemos trabajarlo con la bioastromedicina y quizás está en mí o quizás está en todo mi árbol, el tema pareja. Exactamente, que de hecho cuando vemos no hay una desconexión, de hecho siempre viene de atrás del árbol. Sí, que esto yo quiero aclararlo porque a mí me gusta reconocer a los que me han como activado. Ceci, de la licenciada Cecilia García Robles, de Astropsicológica y Astroconstelaciones, yo estudié con ella astrogenealogía, y lo que es también la bioastrología familiar, que yo lo llamo así, y sistémica, que es toda una creación que está en proceso, fue gracias a ella, ¿no es cierto? Que es como se me abrió, se me ordenó toda esa parte, ¿no es cierto? Que también me sirve para seguir viendo y ahondando, y ahí es donde descubro que los síntomas que yo tengo ahora en el cuerpo, cuando estudio para atrás y veo a mis ancestros, está ahí también. De otra manera, pero cuando vos estudias con la carta, ves que es la misma energía. Son los planetas o ciertos aspectos que yo lo vivo en el cuerpo, pero que mis ancestros los vivieron esa misma energía de otra forma. Entonces ahí es ¿Y donde cómo, decimos, cómo lo liberamos? ¿Cómo lo bueno, sanamos? ¿Cómo lo liberamos? Ahí es esa parte, 50% y 50%, porque lo que yo puedo decir desde mi experiencia, ¿sí?, es a través de la regeneración y transformación de las creencias. Porque acá es donde yo, lo que es bioastrología y el bio, no es por biodecodificación ni nada de eso, sino es por el cuerpo, simplemente por el cuerpo, ¿sí? Cuando yo estoy conectada al cuerpo, o sea, somos cuerpo, mente y energía, lo que yo pienso, y ahí viene la neurociencia, atraer un poco esta luz refrescante, porque al fin y al cabo somos lo que pensamos y lo que creemos. Y creemos y pensamos también en base a lealtades que tenemos que seguir manteniendo, o en base a cosas que estuvieron atrás y que tienen que seguir estando, porque de esa manera yo pertenezco a mi familia o a este grupo de sostén. Entonces, ¿cómo se hace? Trabajando las creencias Entendiendo de base. de dónde está buenísimo, me Sí, encanta. Entendiendo las creencias que me están disparando esas emociones, ¿no? Exacto. Me enojo todo el tiempo porque creo quizás que el otro se está aprovechando de mí. Pero Exacto. La creencia es que el otro se está aprovechando de mí, pero esas creencias no funcionan en transparencia en general, ¿no? Primero, y ahí supongo que está el 50% que decís, tiene que estar mis propias ganas de poder ver dónde me está apretando el zapatito. Totalmente, que eso no es fácil, o sea, esto de tener en cuenta que cuando nosotros le llamamos crisis de sanación, ¿no es cierto? O sea, cuando vos estás trabajando algo, yo me doy cuenta, cuando estamos trabajando con alguna temática que está funcionando porque hay crisis. Y obviamente la persona ahí quiere cortar porque es un montón, no, ese es el síntoma de que estás haciendo bien las cosas, porque estamos renunciando quizás a décadas o siglos de una información que se viene reproduciendo de esa manera porque así se sobrevive, y vos resulta que ahora
hoy, porque si estamos acá es porque desde los comienzos funcionó, estamos acá y resulta que vos querés cambiar una dinámica familiar existente. Y es como no va a ser de un día para el otro. En ¿sí? 3 días, en 3 días, 200 años. Val, te hago una pregunta. ¿Puede ser que cuando uno está trabajando algún tema específico, peor le pasa? Supongamos, estoy trabajando con el enojo desde todos los lugares y más me enojo, o más lo veo quizás, o más me pasa. Y yo digo, pará, si yo justo estoy tratando de que esto no pase. Es un buen indicio. Entonces. Exacto, ahí es donde yo, por eso que cuando la gente me conoce y va confiando en mí, me dicen, ay Val, gracias porque te escucho y sé que es así porque lo decís vos. Y yo digo, no, o sea, está bien, te lo digo yo por mi experiencia, pero observa vos, porque es como que se pone, yo le llamo que es la resistencia, ¿no? La resistencia natural del manotazo de ahogado. Y tengo casos en donde he visto, por ejemplo, un caso muy breve. Una mujer, que ha pasado varios, ¿no? Pero hay uno que es muy patente. Una mujer que obviamente, bajo este sistema al que nos toca vivir, haciéndose cargo de sus hijos, no trabajaba, pero estaba también sometida a violencia familiar. Entonces, claro, ¿qué quería? Separarse, ¿no? Obvio, porque ya no quería más, pero que los hijos, claro. Entonces aguantó mucho tiempo, porque los hijos eran chicos, bla, bla, bla. Los chicos crecen y era como, ya está, ya me puedo separar, ya me puedo liberar, ¿sí? Bien, y empieza como a tomar la decisión. ¿Qué sucede? Se queda paralítica. Wow. ¿No? Imagínate, estudios médicos por acá, por allá, neurólogos, bla, 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 bla. Y yo, claro, lo veía y era como tan simple como, ay, Valeria, ¿cómo podés decir eso? Pero es como, es obvio, o sea, su sistema le está diciendo, loca, te vas a quedar en cama y vas a seguir en esta situación, porque así aprendimos a vivir y sobrevivir. Ahora vos te querés separar, tenés que vivir sola, mantenerte sola, salir a laburar cuando nunca lo hiciste, mantenerte vos misma, ser tu propia, ser autosuficiente, tu propia autoridad, tu propio sostén. No. Eso es peligroso. Encima, claro, todas las mujeres de atrás habían cumplido con violencia, obviamente, tenía lo mismo, violencia familiar. Claro, con el mandato de permanecer en un lugar donde había violencia, digamos. Exacto, un mandato que hemos recibido sobrevivir. Más de una. Exacto, Sí. Para sobrevivir porque vos no sos capaz de sostenerte por vos misma porque eso no es tu rol, eso es rol del macho, para así decirlo, ¿no? Entonces, sí, del varón. Del varón, exacto. Cuando vos lo ves, es como, es obvio, pero no es obvio. Entonces, claro, ahí trabajando, porque también eso, ¿no? Cuando uno trabaja con medicina convencional, también a veces te pisás porque o te medican y la medicación sirve para ciertas crisis, pero por momentos también duermen ciertas cosas que se necesitan sacar. Pero bueno, la realidad es que obviamente el cuerpo había llegado a tener todo un desgaste en donde no es que, ojo, no es que se quedó paralítica porque es solamente la emoción, no, el cuerpo fue generando un deterioro para que justamente no pueda moverse, ¿sí? Pero claro, ese deterioro era justamente por estar viviendo bajo esa presión y claro, a través de diferentes tipos de trabajos, porque en el área médica nosotros trabajamos con terapéutica, con biomagnetismo médico, con luminopuntura, bueno, un montón de cosas dentro de la misma consulta y alimentación, la base de todo, ¿no? O sea, una depuración, bueno, se hizo todo un seguimiento y adivina qué pasó. La persona recuperó poder caminar y obviamente se separó e hizo todo lo que tenía que hacer, ¿sí? Pero acá vamos lo que es el programa de decir, muchas veces nos va a pegar el manotazo así de ahogado y va a llevar a que vivencies inclusive con mayor fuerza aquello de lo cual te estás trabajando para liberarte, pero porque le sirve al sistema, porque el sistema no quiere cambiar, pero porque hay que entender que es una configuración de supervivencia, no es que el sistema se sienta a pensar y dice te voy a joder la vida, no, o sea, está programado a funcionar así. Entonces nosotros queremos cambiar eso, tenemos que ser muy conscientes también de toda la turbulencia por la que podemos genera pasar. Bueno, pero también todo lo bueno, ¿no? Porque una vez que lo resuelve para sí mismo y lo resuelve para un montón de generaciones, ¿no? Como que el árbol dejaría de repetir todo eso. Digo, es una gran motivación, aunque sea si uno no cambia por uno, cambiar por los que siguen. Y bueno, ahí van pocos, que es una gran fuerza, porque a veces no estamos configurados para hacerlo por nosotras mismas o nosotros mismos, pero a través de los demás sí podemos hacer el sacrificio, otra vez comillas, y todo lo que sirva como motivador, para mí, o sea, un gran Marte-Júpiter, o sea, todo lo que sirva como motivación va a servir para pasar
esta tormenta, pero después igual lo vamos a tener que trabajar en otras instancias, ¿no es cierto? Que es un poco toda esa parte. Así que eso sería un poco desde lo de bioastromedicina. Hermoso. Y quería decir algo más porque me parece también importante porque venimos trabajando desde ciertas áreas. Con la parte de astropsicológica venimos trabajando en estadística de síntomas, ¿sí? O sea, estamos haciendo un enorme laburo de trabajar con cartas y personas, haciendo entrevistas para todo lo que tiene que ver con el síntoma y abordarlo desde la carta, desde mi enfoque yo y mi colega desde su enfoque. Y por otro lado, también voy a comentar y presentar un poquito lo que venimos trabajando desde el área de psiquiatría, porque tengo una colega, también estudiante de mi formación, que es psiquiatra, que es de las psiquiatras que no le gusta medicar a lo convencional, salvo que sea necesario, le gusta más la homeopatía y todo lo que es lo energético, y estamos teniendo también muy buenos resultados. Entonces también es como buscar, y de hecho el bioastrólogo, lo que yo busco para el bioastrólogo es que esté a la altura de poder laburar con cualquier colega de salud y aportarle el punto de vista que lamentablemente aún el colega de salud no lo tiene, aunque te cuento que muy pronto la bioastrología va a estar como una materia electiva en una Universidad de Ciencias de la Salud en Buenos Aires. Que Qué eso bueno. es como también empezar a abrir, o sea, hacer pensar Bienvenidos, distinto. sí, total, como abrir Bienvenido sea. opciones, ¿no? No es que siempre a cualquier paciente se lo va a medicar con alopatía o con No, homeopatía, sino que creo que exacto. cada uno pueda tener lo que realmente necesita, ¿no? Que de eso se trata, porque no somos todos iguales. Exacto. Ahora quiero hablar del cacao, me encanta el cacao. ¿Qué es esto del Contame, cacao? ¿qué es eso del cacao? Yo quiero tomar cacao. Bien. Bueno, hay distintas temáticas igual, pero cuento un poco. El domingo a las 18 horas, que va a ser justamente una de las actividades de cierre, se va a hacer un taller vivencial, presencial obviamente, de lo que es el método Biolunas, que es una actividad que ahora estamos en el 2.º aniversario con la luna en cáncer, luna nueva en cáncer, que empezó... Tu Sí, luna. mi luna, que por eso empezó desde el lugar más, o sea, cómodo, por así decirlo. En realidad igual fue una herramienta porque estábamos con pandemia y yo dejé de hacer actividades presenciales y dije, ¿cómo hago para poder trabajar con la lista de intenciones? Y también hacerla yo, porque yo soy del sistema que yo por mí no lo hago. Ahora, cuando hay otros, ahí sí, ¿viste? Entonces fue como, surgió de hacer esta actividad que se hace por WhatsApp, en donde yo mes a mes, cuando se acerca la luna nueva, envío información de lo que significa la luna y el signo en cuestión, y lo que les digo es que busquen el grado matemático donde va a suceder la lunación, que se fijen en su carta natal, qué áreas les activa esa lunación, y se trabaja con lo que le decimos la lista de intenciones o siembra de intenciones o plan de acción, porque acá cada uno, no importa el nombre, sino lo que importa es lo que hacemos, ¿no? ¿Y qué pasó? Pasó que uno lo va viendo con los resultados, como siempre, muy bien resultadista. Empezó a suceder que empezamos a ver que a los 6 meses se cumplían cosas que uno intencionaba, ¿no? Y antes también, no solo 6 meses, y otras que tardaban más, ¿no es cierto? Y como siempre, investigadora, de ver qué pasaba, bla, 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 reconozco que yo investigué mucho de la influencia de la luna sobre nosotros, nuestra biología, y que hay muy poco, ¿sí? Y por un lado digo por suerte, porque también hace que uno lo tenga que explorar, y por otro lado digo ufa, pero bueno, es como encontrar el equilibrio. Y encontré, y desde ahí vengo trabajando, activaciones que la luna en sus fases hace con lo que son nuestros neurotransmisores principales, porque tenemos bastantes, pero principales, ¿no? Entonces yo empecé a ver y decía, claro, la luna nueva está asociada a la acetilcolina, que tiene que ver con esa fuerza necesaria para que un músculo se mueva, o sea, cuánta fuerza tiene que haber para que yo pueda mover mi brazo así, ¿no es cierto? Como empecé a ver y dije, claro, la semilla rompe la tierra contra la gravedad, cuánta fuerza hace. Empecé como a asociar y llegué, obviamente, como siempre, a integrar con las neurociencias. Y descubrí que, claro, cuando nosotros trabajamos en la escritura, si hacemos un trabajo de neuroescritura con el Biolunas, ¿no es cierto? Que es, claro, yo me pongo a intencionar, escribo lo que yo quiero. Y cuando yo vi el proceso de escritura, lo que sucede en nuestra mente, en nuestro cerebro, en la estructura de nuestro cerebro a la hora de bajar una idea a lo concreto y escribirlo, empecé a ver y dije, wow, o sea, hay mucha activación de nuestro sistema en ese momento. Y lo que intuitivamente siempre decía era, gente,
cuando vamos a intencionar, háganlo en un ambiente agradable, que les guste mucho, coman algo rico, tomen algo rico. ¿Te gusta el vinito? Tomalo. Esa porción de torta que no te la permitís en todo el mes, comela. O sea, dale a tu cuerpo placer, o sea, dopamina. Dale, principalmente dopamina, porque aprendemos gracias a la dopamina principalmente, entre otras, pero la dopamina también está en los circuitos de aprendizaje. Entonces vamos a enseñarle a nuestra mente a enfocarse en lo que desea y le vamos a dar toda la parte química que necesita nuestro sistema, nuestros sentidos, para enseñarle a nuestra mente que en este momento estamos creando, estamos escribiendo, construyendo nuestro futuro y que lo estamos haciendo con toda la química de nuestro cuerpo en el mejor estado que se puede estar. Por más de que yo no esté todo el tiempo repitiendo mi intención, el hecho de escribirla y bajarla tiene un efecto impresionante, porque lo vas viendo e imagínate que yo le llamo el dopa moment en la luna llena, cuando revisamos 6 meses atrás y descubrimos que lo que habíamos pedido lo estamos viviendo hoy. O sea, la recompensa que sentís es impresionante. Hermoso, hermoso. El momento de cosechar nuestra luna. Y ser consciente de que sos creadora y que podés crear realmente un futuro mejor para vos, ¿no es cierto? Que obvio, después tenés toda la transición de todo lo que pasaste para llegar a eso, pero de eso se trata, caminar para obtener ese resultado. Y ahí es donde apareció el cacao. Después, como justamente a mí me gusta colaborar y trabajar en equipo, el punto fue proponer a alguien que trabajaba con el cacao, decir, hacemos la actividad del Biolunas, no por WhatsApp ya, sí, igual por WhatsApp lo hacemos siempre, pero lo llevamos al presencial, nos reunimos una cantidad de gente, yo les hablo de la energía, vemos en qué casas le cae, trabajamos con toda esa energía, piensen que quieren ir intencionando y en el momento de escribir las intenciones, tomamos el cacao. Entonces, aseguramos que nuestro cerebro y nuestro cuerpo biológico genere una fiesta química y encima la función también de lo que es la sincronía en grupo, ¿no? Porque hay... Eso te iba a decir, qué lindo en grupo y el festejo, ¿no? Como esta cosa linda de estar totalmente. juntas. ¿Sabías que está corroborado desde la neurociencia que los cerebros se sincronizan cuando alguien está relatando una historia? Está ya corroborado que hay una sincronización colectiva. Entonces, sí, ahí ya había leído sobre ese tema, interesantísimo. Increíble. Se hizo un experimento, le mostraban una partecita de un cuadro a un grupo de personas y cuando develaban qué era, ya otra gente de otra parte del mundo ya lo sabía. Es hermoso, igual que si sincronizan también nuestras menstruaciones, ¿no? Cuando convivimos con otras mujeres. Y vos decís, pará, pero no me venía a mí en esta... Ahora se me juntó con la de mis amigas, mis hermanas. Exactamente. Hermoso. Y eso es, entonces hay cosas más allá de lo que la ciencia dice. Y sí, totalmente. Y es como, tiene que ser el wake up también en toda esta nueva era de realmente porque hay muchos profesionales que realmente les interesa hacer bien su trabajo y ayudar a la gente. Entonces no nos podemos quedar con, si no es con una quimioterapia no tenés salvación, ¿no? Porque también es como, no, o sea, estamos realmente reduciéndonos a algo tan poco cuando entendemos que todo depende de las conexiones y lo que creamos nosotros acá en nuestra mente. Entonces como se necesita despertar o no quejarse, porque la otra que yo digo es vivir la que quieras, pero no te vayas por la vida quejándote que quiero resolver algo cuando en realidad sabemos que no. No, pero me parece que es también como lo que vos contaste que viviste con tu familia, es integrar, ¿no? Honro también el periodo de la ciencia para decir, bueno, ¿con qué más lo integramos? ¿Qué otras alternativas se pueden abrir? Y cómo integramos todo, ¿no? Porque creo que una de las definiciones de no violencia sería poder entender que hay lugar para todos, ¿no? Cuando uno cree que hay lugar para una sola cosa, termina siendo como violento. Y poder entender que hay lugar para todos y para todas y para un montón de opciones diferentes me parece que abre posibilidades. Sin duda, sin dudas. De hecho, actualmente con el movimiento que estamos teniendo, lo que yo estoy buscando mucho es divulgar el lenguaje astrológico, no tanto en sí de estudiar astrología, eso tiene que llegar después, ¿no? Pero es como el lenguaje y la lógica astrológica, porque cuando vos empezás a entender la lógica astrológica, te empezás a empoderar
porque empezás a tener el criterio propio, el sentido común propio, y aparece la autocrítica desde un lugar de autoanálisis y autorreconocimiento. ¿Y eso para qué sirve? Y sirve también para que cuando vas al médico y te dan un diagnóstico, no te quedes ahí y abras y busques otras cosas, claro. ¿Sí? Porque si no, claro, nos quedamos acá porque el que sabe es el médico, y acá es, hoy en día, en la era de la tecnología y las redes, vos, no quiere decir que te vuelvas un loco leyendo todo lo que dice Google, porque también puede ser un error, pero criterio, buscar otras cosas, escuchar otras voces. Totalmente, ¿no? Y a veces el que sabe también es uno, digo, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí en el cuerpo? De repente yo también puedo darme cuenta de algo que me está pasando y trabajar quizás más en equipo, ¿no? Exacto. Empezar a poder entender eso, dejar de ver todo como el poder está acá y yo estoy acá, sino como, bueno, listo, somos todos pares, que es que, digo, te lo digo y no me salen en pedo, todavía veo el mundo con escalas de poder. Sí, y obvio, y es que está todavía pero, pero bueno, desde abajo vamos cambiando. Ponele, bueno, me encanta todo lo que nos contaste, me encanta, quiero estar en todas las charlas. Espero todas, obvio, te quiero ver ahí primero. Es un montón de conocimiento que estás transmitiendo desde tu experiencia, y eso lo siento como sumamente valioso, que nos hayas podido contar que vos no creías en esto. Me parece que también es como buenísimo, porque es como desmitificar un montón de cosas, si no es como tipo nací angelada. Bueno, no, viví un proceso, como todos los seres humanos, y me parece súper rico, así que te recontra agradezco. Yo te agradezco a vos, agradezco a todo el equipo, la verdad, porque es una oportunidad que ya la venía sintiendo y pulsando, de hecho, o sea, ya sabía que algo de esto iba a pasar, y de hecho pedía por algo así, y que cuando sucedió fue como decir, ok, llega este momento y por fin vamos a poder mostrar otras cosas, ¿no? Un poquito esa es la idea. Te súper agradezco. No, es feedback, porque no somos unas sin las otras, así que gracias. Así que bueno, nos estamos viendo, nos estamos dando el abrazo que tenemos ganas de darnos ahora. Hablo por las dos, espero. Total, sí, gracias por hacerlo, que me viene bárbaro, sí, exacto. Y bueno, nos vemos prontito. Nos vemos prontito.